Mañana me gustaría compartir algo que da vueltas en mi cabeza y en mi corazón, y es acerca de la grandeza de nuestro Dios, de su amor, de su gracia, de su misericordia y de su protección sobre cada una de nuestras vidas. Yo creo que muchas veces ni siquiera somos conscientes de la protección de Dios sobre nuestras vidas. Hay tantas cosas que pasan alrededor nuestro que nos afectan, de una forma o de otra nos afectan, porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, emociones, y cada vez yo creo más en la palabra del Señor, en todo lo que dice acerca de los últimos tiempos y también acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos, también acerca de que el pueblo de Dios tiene que sufrir persecuciones y aflicciones, aunque no nos guste, pero hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y creo que si no tuviéramos en cuenta la protección de Dios, estaríamos perdidos, ¿no es cierto? Porque sin la protección de Dios, ¿qué sería de cada uno de nosotros? Así que en estos días veo tanta gente que realmente se siente desprotegida, ¿sí? En el mundo hay tantas cosas que están pasando y están sucediendo, que entiendo que hay una necesidad, pero muy grande, de que la palabra del Señor puede llegar a la gente. Estábamos en estos días, estuvimos fuera y veíamos tanto lloro, lamento, sufrimiento, que se te quedan imágenes grabadas que aunque las quieras borrar no puedes, y confías en el Señor, descansas en el Señor, oras, sí, pero hay cosas que no las puedes borrar. Entre varias había un hombre que se había jubilado, un hombre que había trabajado toda su vida fuera de su pueblo, y ahora, pues cuando pensaba que estaba jubilado, todo estaba bien, tenía su gran casa hecha, todo, 10 puntos, ¿no? De repente se quedó sin nada. Y cuando ves en el corazón de la gente ese lloro y esa aflicción, no puedes quedarte ahí sin que nada te ocurra, sin que nada te pasa dentro de ti mismo. Y esta mañana escuchábamos acerca de que por la gracia de Dios gozamos de salud, tenemos vida, tenemos el pan de cada día, tenemos nuestra familia, tenemos nuestras casas, pero hay tantas cosas que están sucediendo, como algo común, de repente algo sucede, algo pasa, que uno queda completamente desprotegido. Y entiendo que la iglesia del Señor debemos avanzar en el conocimiento de las Escrituras, y que la iglesia somos cada uno de nosotros, ¿sí? Somos miembros de la iglesia del Señor. Este lugar donde nos reunimos, todos sabemos que es un local que lo respetamos, es un lugar donde hemos visto tantas veces el poder de Dios, la mano de Dios, la presencia de Dios moverse, pero no, este lugar es un lugar que no pasa más que ser un local. Esto no es la iglesia, es el lugar donde nos reunimos, ¿sí? Pero la iglesia eres tú y yo, ¿sí? Somos miembros del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, y creo que
que esta es la iglesia que nosotros cada día debemos entender más acerca de ella. Y estemos donde estemos, si pertenecemos a Cristo, somos iglesia del Señor. Amén. Y la iglesia del Señor no es un lugar físico, aunque gracias a Dios por este lugar, sino que la iglesia del Señor somos tú y yo, y andemos donde andemos, debemos realmente demostrar o ser la iglesia del Señor. Y estos días, pues pensando acerca de Jesús, su misma vida en Mateo capítulo 9, porque hay veces que parece que nuestra influencia espiritual puede ser o debiera ser nada más que en el lugar de las cuatro paredes. Pero nuestra influencia espiritual debe ser en el lugar donde nos encontremos. A donde quiera que estemos, nosotros debemos ser de influencia espiritual. O somos de influencia o somos influenciados. ¿Sí? ¿Me entienden todos? ¿Sí? O somos de influencia o somos influenciados. Que quiere decir que en momentos, en situaciones de crisis, de aflicción, de dolor, de alegría, de lo que sea, ¿sí? En el lugar donde estemos debemos ser de influencia espiritual y nos dejarnos ser influenciados. Porque cuando vemos dolor, vemos aflicción, aún como dije antes, tenemos sentimientos, emociones, somos afectados, pero no debemos dejar de ser influenciados, o no debemos dejarnos influenciar por las situaciones. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita una iglesia viva. El mundo necesita a hombres y mujeres que a donde quiera que estemos, ahí pueda haber una luz. Amén. Ahí podemos ser testimonio de Jesús y podamos dar vida, la vida de Dios. Porque si no, seríamos arrastrados por la corriente del mundo, por las circunstancias, y no seríamos de bendición. Pero el Señor nos ha llamado para que donde quiera que vayamos podamos ser de bendición. Amén. Así que Jesús, en el capítulo 9 de Mateo, hay algo tan tremendo que yo creo, hermanos, que en este tiempo hay un desafío de Dios a cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Yo pienso, y esta mañana pues mientras estábamos en la alabanza y estábamos escuchando cómo nos ministraban en la alabanza, yo pensaba cuántas personas, si pudiéramos en esta mañana decir, bueno, todo lo pasado pasó, hay un empezar de nuevo. ¿Sí? Muchos lo haríamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Olvidarnos de todo y hay un empezar de nuevo. Ahora, en el mundo espiritual, esto es factible y es posible, ¿no es cierto? Pero en el mundo natural hay muchas cosas que no nos podemos olvidar de ellas. No nos podemos olvidar de pagar la deuda que tenemos, la hipoteca, el coche y muchas de esas cosas. Ojalá pudiéramos olvidarnos de todo eso, ¿no es cierto? ¿Cuántos dirían, yo lo primero, ¿no es cierto? Pero no podemos olvidarnos, hay un compromiso, tenemos que cumplir, ¿sí? Pero también yo creo que llegamos a un momento donde debemos entender de que todo lo que somos, todo lo que tenemos, tiene que estar bajo la protección de Dios.
Sí, hermanos, si uno está bajo la protección de Dios, yo veo gente llorando, gente que se han creído los reyes de todo, ¿no? Y ignorando a los necesitados, ignorando a todo lo que pudiera pasar alrededor de ellos. Aquí estoy yo y yo soy yo. Y alguien decía, yo amo como quiero y a quien quiero. Bueno, unas cosas que hay que no tiene sentido ya común en estos días que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y tanta gente ha pensado que eran los amos absolutos de todo, y sin embargo hay un momento en la vida en que todo se derrumba, ¿sí? Y lo único que realmente queda es si estamos en Dios o no estamos en Dios. Amén. Entonces, la enseñanza en estos tiempos. Mire, Jesús en el capítulo 9, versículo 35 a 38 de Mateo dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Este era el trabajo de Jesús. Caminaba, como usted, como yo, caminamos, ¿sí? Recorremos barrios y calles, ¿no? Jesús tenía algo en su corazón, porque Él conocía la necesidad de la gente. Y creo que una de las cosas fundamentales que la iglesia necesita saber y conocer acerca de la necesidad de la gente, ¿sí? La iglesia no es un lugar donde busquemos de ser miles de personas para decir, tenemos una iglesia grande. Sí, ojalá que haya miles de personas convertidas al Señor, ¿sí? Ojalá sea así. Pero realmente la iglesia está para algo más profundo, porque la iglesia no es un club social. La iglesia no es si tenemos muchos o tenemos pocos miembros. La iglesia es la familia de Dios. ¿Sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo, y esto tenemos que entender realmente en nuestro corazón, hermanos, la necesidad que hay en la gente, tanto adentro como afuera de la iglesia. Así que Jesús dice que Él recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, ¿sí? Y yo creo que muchas veces las enseñanzas quedan dentro de las cuatro paredes, ¿sí? Escuchamos una buena enseñanza, una hermosa enseñanza, pero nos vamos y fue una buena enseñanza y ya está. Pero el objetivo de Dios no es que tengamos solamente un conocimiento y una buena enseñanza, sino que podamos practicar la palabra del Señor. Y usted sabe que a usted, a mí me cuesta, pero damos gracias a Dios por el Espíritu Santo que está trabajando en cada una de nuestras vidas. Así que el servir a Dios no es solamente cuando estoy aquí en la iglesia. El servir a Dios es en cualquier lugar donde me encuentre. Y esto Jesús lo tenía tan claro y lo deja aquí en su palabra para que nosotros tengamos claro esto. Hermano, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, tú y yo debemos de enseñar la palabra del Señor, ¿sí? Cuando digo enseñar, es decir lo que dice la palabra, y a la vez es vivir lo que dice la palabra. Muchas veces enseñamos sin hablar, solamente con nuestros hechos ya estamos enseñando acerca de la palabra del Señor. Y dice que enseñaba en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es uno de los desafíos que hay, por lo menos en mi corazón. Yo entiendo que dice la palabra que el Señor es soberano. Él hace y deshace como Él quiere, pero de ninguna manera debemos dejar de hacer lo que el Señor nos ha encargado: predicar la palabra, enseñar la palabra y orar por los enfermos. En estos días hay algo que por lo menos uno ya lo sabía, pero que uno lo tiene
cada vez más claro, con más profundidad en el corazón. Y Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar al lugar de algunas personas, y entre esas personas hubo una señora que pudimos acercarnos a ella sin conocerla de ningún lado, pero le dijimos si nos permitía que oráramos por ella. ¿Sí? Porque en nuestro corazón había algo que esta mujer, ella tenía muy religiosa, pero un temor a Dios, quizás con mucha falta de conocimiento, pero sin embargo un temor y un amor a Dios tremendo. Y esto es lo que sentíamos en nuestro corazón. No estábamos en la iglesia, estábamos justamente en su casa, una mansión, una mujer riquísima, ¿no? Pero Dios nos llevó allí y ahí estuvimos, y ahí lo único que dijimos: usted nos permite que ore por usted. Y ella dijo sí. Y cuando la abrazamos y empezamos a orar, las lágrimas le empezaron a caer. El Espíritu Santo en un momento hace más que lo que nosotros hacemos o queremos hacer en tiempos, ¿sí? Y lo que necesitamos en este tiempo es que el Espíritu Santo se mueva, que el Espíritu Santo toque los corazones, toque las vidas. Hermanos, que las enseñanzas que tenemos del Señor, que no sean para quedar aquí las cuatro paredes, sino que donde quiera que vayamos podamos actuar en el nombre de Jesús. Amén. Y fue tan maravilloso con esta señora que bueno, la tengo también en mi mente, en mi corazón, y ella al final dijo: rezad por mí, rezad por mí. Así que dijimos: vamos a orar, vamos a seguir orando por usted. Y yo sé que esta mujer ha dado un paso muy importante en su corazón para estar más cerca del Señor. Así que sabemos que Dios quiere tocar los corazones, que Dios quiere salvar, y sabemos también que Él quiere liberar y quiere sanar. Amén. Yo sigo creyendo de que Jesucristo es el sanador. ¿Sí? Entonces, en este tiempo necesitamos movernos. Hermanos, si no nos movemos, si uno tiene una vida que depende nada más que del domingo o del jueves o del día del culto y nada más, uno no va a crecer espiritualmente. Para crecer espiritualmente tenemos que desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y seguro que usted y yo tenemos decenas de personas todos los días alrededor nuestro que necesitan una oración. ¿Sí? Quizás usted puede decir: bueno, yo no soy de muchas palabras, yo no sé cómo presentar el Evangelio, pero sí usted sabe orar. ¿Sí? Sí, usted sabe que hay gente a su alrededor que necesita oración. Creo que este es el tiempo de orar al Señor. Por eso dijo Jesús, y Él dijo: mi casa será llamada casa de oración. Es decir, no es referirse solamente a las cuatro paredes, sino que la iglesia del Señor, que eres tú y que somos yo y que soy yo, tiene que ser una casa de oración. Y yo entiendo que en este tiempo necesitamos ver la gloria de Dios. Hay gente que necesita que el poder de Dios descienda sobre sus vidas para quebrar el yugo. Hay gente que necesita que el poder de Dios venga sobre sus cuerpos para que sean sanados. Y yo sigo creyendo en Jesucristo como el gran yo soy, el sanador. Así que Jesús aquí la palabra nos dice cómo Él se movía, ¿no es cierto? Y hay algo tan importante que creo que es aquí donde nuestros ojos tienen que ser abiertos. Dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Lo ve usted las multitudes? ¿Sí? Yo las veo. Y creo que todos lo vemos.
pero que a veces nos falta compasión. ¿Sí o no? Sí, a veces decimos, es su problema, es su vida, y ya se arreglará. ¿Por qué no hizo caso? ¿Por qué? Y ahí estamos, ¿sí? Pero yo creo que en este tiempo el Señor está trayendo compasión a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos hacer algo. Y dice la palabra, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Entonces dijo a sus discípulos, y esta mañana, si hay algo que me gustaría decirle a cada uno de ustedes y a mí mismo, es repetir estas palabras de Jesús. A la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Hay obreros aquí en esta mañana? Mire, hermanos, el ser obrero no es que tener un título, ¿sí? Porque a veces uno piensa que es tener un título. El ser obrero, usted sabe lo que es hacer la obra. El ser obrero no es decir, bueno, yo ahora soy pastor y... No. El día que deje de ser pastor, no dejaré de ser obrero. Porque antes de ser pastor ya fui obrero. Y quiero seguir siendo obrero. ¿A dónde quiere que vayamos? ¿A dónde quiere que estemos? Hay multitudes desorientadas, dentro y fuera del pueblo de Dios. Hay gente que corre tras las emociones, sentimientos, y no estoy en contra de todo esto, pero hay muy poco pueblo que siente el desafío en su corazón y decir, Dios mío, cúmplase tus propósitos en mí. Hay una parte del pueblo que lo único que quiere es que Dios pueda protegerlos en sus propios pensamientos, decisiones y en sus propios propósitos. Pero déjeme decirle algo en esta mañana. Dios tiene un compromiso en protegernos cuando estamos deseando de que el propósito suyo se cumpla en nosotros. Y el propósito de Dios está mucho más allá de nuestro propio propósito. Así que necesitamos tener este carácter de Jesús, ver lo que Él ve. Hermanos, si usted escucha las noticias, y yo no quisiera amargarle el domingo, ni mucho menos, todo lo contrario, lo que quiero decirle es que este es un tiempo para creer a Dios, para afirmarnos en el Señor. Por eso dice la Biblia, nos pregunta, dice, cuando vuelva o cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo no sé cuál es tu respuesta a esto. La mía, yo le digo, Señor, ayúdame. Yo quiero que haya fe en la tierra. Porque si yo estoy en la tierra, tengo que tener fe. La tierra tiene que tener fe. La tierra necesita a hombres y mujeres como tú y como yo, para que en este tiempo puedan entregar sus vidas a Dios. Creo con todo mi corazón de que la venida del Señor está cerca. Yo sé que mucha gente ya no predica esto, sé que esto ya no es moderno, pero a mí me da igual. ¿Sí? Yo sé lo que dice, contemplo los tiempos que vivimos, analizo a la luz de las Escrituras y digo, la cosa está cerca. Está cerca. Por eso podemos vivir, disfrutar nuestra vida como personas, pero que nuestra dependencia debe ser del Señor.
que nuestra confianza debe estar en Dios. ¿Sí? Nuestra confianza no puede estar en nuestras posesiones. Gracias a Dios por lo que Dios nos concede tener lo que tenemos y podemos tener, y tenemos objetivos y todo lo demás. Pero hermanos, nuestra fuerza, nuestra confianza tiene que estar en Dios, sí o sí. Porque habrá un día donde todo se puede acabar, pero Él siempre estará presente. Amén. Así que la Biblia nos dice, mire, Éxodo capítulo 19. El pueblo de Dios siempre nos tenemos que encontrar en situaciones donde debemos hacer decisiones en nuestras vidas, como hemos escuchado esta mañana. Si queremos seguir a Dios, ya sabemos cuál es el precio del camino. ¿Sí? Yo sé que muchas veces nosotros hablamos un poco de nuestra experiencia en el Señor y de la forma como el Señor nos ha ayudado en todas las cosas, a salir de todas las cosas, y entonces a la gente decimos, bueno, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar. Y es una realidad, o es una parte de la realidad. Pero cuántas veces parece que prometemos a la gente que todo les va a ir bien, ¿no? Entrégate al Señor y todo te va a ir bien, ¿es cierto? Y no es así. Lo único que nos va bien es nuestra relación con Él. Nuestra relación con Él no depende de la situación alrededor nuestro. Nuestra relación con Él depende de la actitud de nuestro corazón. Así que siempre nos vamos a encontrar con situaciones complicadas y difíciles, pero lo importante es saber que el Señor está con nosotros. Así que en el versículo 1 del capítulo 19 de Éxodo dice: al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte y Moisés subió al encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuántas veces usted y yo hemos recitado este versículo y hemos dicho: nosotros somos especial tesoro para Dios? Pero nos olvidamos de los versículos anteriores, donde el Señor dice: así dirás a la casa de Israel y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro. Amén. Amén. Hermanos, si la cosa no funciona, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Y creo que cada vez más nos tenemos que dar cuenta de esto, que hay tantas situaciones alrededor nuestro que a veces nos llevan a alejar nuestra fe, nuestra confianza de Dios. Pero el llamado en esta mañana, yo quisiera que quedara en nuestro corazón: Dios nos anhela celosamente.
Dios quiere tenernos cerca de Él. Dios quiere ser nuestro protector total, ¿sí? Donde ni siquiera el enemigo puede decir algo a Dios contra nosotros. Donde Dios puede hacer callar al enemigo, ¿sí? Y esto fue lo que pasó con Job, ¿se acuerda? ¿No es cierto? Cuando el diablo le dice a Dios, dice, bueno, Job, este es fiel porque le das todo, pero si le quitaras algo, a ver cómo va a reaccionar. Y Dios le dio permiso para que le fuera quitando. Pero Job, él fue fiel a Dios, aún en los momentos más difíciles de su vida. Así que creo que en este tiempo necesitamos esto. Dios nos anhela, Dios quiere tenernos cerca. Y dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente ¿qué? Santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Yo no sé cuál es la decisión en tu corazón. Y yo sé que muchas veces le hemos dicho, sí Señor, haré todo lo que tú dices, haré tu voluntad, ¿no es cierto? Y a la mínima de cambio, ahí tropezamos y otra vez, ¿sí? Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Si tú o yo, si una sola vez hemos dicho sí al Señor de corazón y de verdad, Él va a tomar ese sí. Aunque hayas dicho después otras veces no, pero ese sí de verdad y de corazón, Él lo ha tomado. Y en esta mañana, tú y yo podemos renovar ese pacto con el Señor. ¿Sí? No dependiendo de nuestras fuerzas, sino depender del Señor. Mire, el enemigo quiere engañar, porque la Biblia dice que Él vino a robar, a matar, a destruir. Esto es lo que vino a hacer Él. Hay tantas cosas que están pasando en nuestro mundo que a veces los cristianos ni siquiera somos sensibles a ese mundo espiritual para darnos cuenta de lo que está pasando. Y hasta a veces caímos en el engaño de enseñanzas o adaptamos enseñanzas de cosas del mundo a las enseñanzas de la iglesia. Estaba escuchando un padre que es pastor, y él me decía, qué bien, dice, cuando los hijos crecen y que se dan cuenta que Dios es Dios y que nosotros de los padres pues estamos porque sí, pero nada más. Entonces yo le dije, ¿y por qué? ¿Por qué me dices eso? Y me dice, porque mi hijo ahora ya no me dice papá, mi hijo ahora me dice Roberto. Y me llama por Roberto, no por papá. Le digo, no está mal, pero sin darnos cuenta, el enemigo quiere sacar la importancia de la paternidad, ¿no?, que un hijo necesita. Pero sin embargo nosotros estamos creyendo que esto va a ser muy espiritual, que el hijo ya no diga ni papá ni mamá, ahora Antonio o Antonia, y que eso hay que felicitarlo ahora porque eso es moderno, ¿sí? Y los padres saben lo que es cuando, aunque el hijo venga lejos y se acerque, le dice, papá, wow, ese es algo que te mueve el corazón, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque el nombre de uno cualquiera lo puede decir, pero llamarle a uno papá o mamá solamente le ha sido el derecho dado
a los hijos. Y estas son pequeñas cosas, ¿no es cierto? Que el enemigo está allí y cada uno haga como quiera. Y cada uno acepte como quiera. Pero un padre es un padre y una madre es una madre. ¿Sí? Y aunque parezca que no es moderno, que esto es una cosa ya muy antigua, pero el enemigo va por ahí también, porque ahora ni siquiera a Dios ya se le dice Dios Padre. ¿Sí? Ahora ser moderno se le dice Dios y ya está. O en algunos lugares le dicen Dios Padre, Dios Madre. ¿Sí? La Biblia no nos habla de un Dios Madre, sino que nos habla de un Dios Padre. Amén. Entonces, tenemos que darnos cuenta que son pequeñas cosas que van entrando por ahí, que parece que nos hacen más maduros, ¿no? Porque ya no llaman papá ni mamá, ¿sí? Sino que ahora nos llaman por nuestro nombre. Hermanos, que Dios nos ayude a que cada uno podamos desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado. En la iglesia, en nuestras casas, en la familia, a donde quiera que estemos. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a esto. Las leyes injustas apoyan lo que es contrario a la palabra de Dios. Pero en este tiempo necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos conocer la palabra del Señor, porque la corriente, la influencia de este mundo es tan fuerte que sin darnos cuenta, la palabra de Dios queda en segundo lugar y todo lo demás tiene mayor influencia en nosotros. Hermanos y hermanas, ustedes que tienen hijos, entreguemos nuestros hijos al Señor. Esta mañana para mí ha sido algo muy especial. Oremos por nuestros hijos. Quizás algunos han sido tan heridos por los hijos que se han olvidado de orar por ellos. Sí, tiene su punto de razón, pero debemos volver a orar por ellos. Debemos pedir al Señor que el Señor los tome en sus manos. ¿Sabe? Yo creo que a veces las experiencias de la vida nos enseñan cosas. Hubieron padres que no quisieron entregar sus hijos al Señor y han perdido a sus hijos. ¿Sí? Yo digo, o los entregamos al Señor y los depositamos en las manos del Señor y oramos al Señor por ellos, y ojalá el Señor toque sus corazones y ellos pueden servir a Dios con todo su ser. Es mejor eso que perderlos, porque el enemigo muchas veces, no hay que darlos al Señor, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, no hay que hacer lo otro, y luego los pierdes por otro lado. Pero este es el tiempo de entregar nuestras vidas, incluyendo a nuestra familia, al Señor. Dios quiere traer una protección especial sobre nuestras vidas. Y para que esta protección de Dios esté en nuestras vidas, es necesario que la Escritura o la palabra de Dios esté presente en nuestro corazón. Si no, damos vueltas en el desierto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero usted sabe que las Escrituras es la Escritura y lo que dice, dice. ¿Ah? Fíjese bien, cuando uno compra algo, ¿no es cierto? Compramos un piso o lo que sea, hay una Escritura, ¿sí? Y a veces hay que leerla y releerla, ¿no? Y uno se tiene que acordar de lo que está escrito ahí, ¿sí? Quiero decirles algo, que el camino del Señor no es menos importante que en un piso o cualquier cosa que tengamos que
que tengamos, que sea nuestro, ¿no? Hay una escritura que avala lo que nos pertenece, pero también avala o dice acerca de nuestra obligación. Y en la escritura, nada está escrito con letra pequeña. Como en muchas escrituras y contratos que se hacen hoy en día, al final de todo se escribe algo en letra pequeña que nadie lo lee. Y es ahí donde está la clave, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios está escrita en letra grande. En letra grande. Es lo que es y punto. Hay claridad en la palabra del Señor. Así que si nosotros cuando queremos una protección, tenemos un seguro, tenemos cualquier cosa, hacemos una escritura y tenemos que cumplir con esa escritura. Olvídese de pagar un mes o su seguro y que tenga en ese momento una necesidad del seguro. Aunque sea un día le pueden decir, no, ya caducó. ¿No es cierto? Usted no pagó. Hermanos, el camino de Dios hay un compromiso. Tiene que haber un compromiso. Y no es con una iglesia física. Es con la iglesia de Cristo. Con el Señor. Con su pueblo. Y esa escritura tiene que estar bien en nuestro corazón. En Deuteronomio capítulo 32. Vamos a leer unos cuantos versículos. Versículo 32, el versículo 9 al 12. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob. La heredad que le tocó, Deuteronomio capítulo 32, versículo 9, el 10 y el 11. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob. La heredad que le tocó, lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos. Así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. El cuidado de Dios sobre nuestras vidas, la protección de Dios sobre nuestras vidas es cada vez más necesario. Génesis capítulo 17, Génesis 17, versículo 1 y 2 dice: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. No sé cuántos años tienes, yo sé los que tengo y yo sé lo que Dios me sigue pidiendo a mí. Y es verdad que nadie es perfecto, pero cuántas veces usamos esa palabra nada más que para justificar nuestras imperfecciones. ¿Sí? Dios está obrando en nuestras vidas. Dios te sacó a ti y a mí del lugar donde estábamos, no para que sigamos siendo los mismos. Dios nos sacó del lugar donde estábamos justamente para que nosotros fuéramos sus instrumentos, fuéramos su pueblo, para que pudiéramos ser su boca, para que pudiéramos ser sus pies, para que pudiéramos ser sus manos. Y que donde quiera que vayamos,
podamos dejar la bendición de Dios. Salmo 46. Y ojalá que en esta mañana tú puedas y yo podamos descansar en el Señor, confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Hermano, nada tenemos seguro en esta vida. Lo único que debemos tener una decisión donde vamos a querer pasar nuestra eternidad. Y nuestra eternidad o está con Dios o estará sin Dios. Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Hermano, hermana, si en esta mañana nuestra fe, nuestra confianza está en la palabra del Señor y podemos creer esto, Él está con nosotros. No quiere decir que no vamos a pasar aflicciones, pero las pasaremos con Él. Él estará con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Cualquiera le puede faltar, cualquiera le puede fallar, pero Dios no faltará. Dios no fallará. Proverbios 18, capítulo 18 y versículo 10, dice así: fuerte torre es el nombre de Jehová, a ella corre el justo y se siente seguro. Amén. Que el Señor nos ayude y que puedas o podamos tener al Señor como nuestro refugio. Él es nuestra cobertura. Por eso a veces la gente hablamos de cobertura y cobertura, y fulanito de tal es mi cobertura, el otro es mi cobertura. Mire, nosotros necesitamos la cobertura de Dios. Él es nuestro protector. Y sin Él, nada somos. Amén.